there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Perez Reagan y Joseph Larson también. Y qué feliz de tenerlos a ustedes con nosotros, damas y caballeros. Como la mayoría de ustedes saben, estamos estudiando la gran epístola de el apóstol Pablo a los Gálatas. Probablemente es la epístola más gráfica que él nos ha presentado con respecto a la santificación, cómo vivimos para Dios diariamente, cómo caminamos puramente ante Cristo y, bueno, eso entra en detalle y espero que toquemos como debemos este tema. ¿Hay campañas, hermanos? ¿Qué tal ustedes, Loren? Sí, señor. No este fin de semana, sino que el próximo fin de semana, Grace y yo vamos a ir a Savannah, Tennessee, para estar con Josh y Ashley Franks en People's Tabernacle Church. Grace va a predicar 2 veces a las 7 de la noche el viernes y el sábado a las 10:30 de la mañana. Va a ser una conferencia de damas y si está interesado en esto tiene que registrarse, tiene que llamar a la iglesia para registrarse. Para el servicio a las 6 de la tarde, el sábado voy a predicar y el domingo a las 10:30 de la mañana. Estamos esperando tener buenos servicios con los hermanos Josh y Ashley que estuvieron aquí unas semanas atrás y predicaron para nosotros y estamos esperando llegar allá. Ese es el joven y la jovencita que estuvieron aquí apenas hace... Sí, hace 2 semanas, sí. Y predicó el domingo en la noche, ¿verdad? Sí, hicieron Sí, un sí. gran trabajo. Son buenas personas, sí. Tienen un hermoso espíritu, Sí. aman a Dios y su iglesia es privilegiada de tener a esos pastores. Sí, estoy alegre de poder visitarlos nuevamente. Estoy esperando esos servicios. Muy bien, Dave. Sí, este fin de semana. En unos días vamos a estar en Kensett, Arkansas, con el hermano y hermana Russell y Kim Merriman. Es el Way of the Cross, se llama la iglesia. Puede llamar a 501-284-9246. Vamos a tener los servicios viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana y 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Este fin de semana. Paris. Sí, señor, vamos en unas semanas, el 19 y 20 de noviembre, voy a estar con el pastor J.I. Armstrong, Mauriceville Assembly of God, en Orange, Texas. Vamos a tener un rally de jóvenes y vamos a comenzar a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde actividades y de las 6 a 7 va a haber una cena en la iglesia y a las 7 de la noche vamos a empezar el servicio y el domingo de la mañana voy a estar ahí a las 10:30 de la mañana y a las 6 de la tarde si usted es pastor de jóvenes o pastor con jóvenes en su iglesia. Planifica estar con nosotros en este rally de jóvenes. Y Joseph. Sí, señor, voy a estar con el pastor Steve Comstamp el 5 de noviembre, First Assembly of Church in Dalboy, Texas. La dirección es en Burke, Texas. First Assembly of God. Va a ser solo el sábado a las 7 de la noche. Y en segundo lugar, voy a ir a Kings Mountain, Carolina del Norte, a las 7 de la noche, jueves y viernes en la noche, 10 y 11 de noviembre. Y estas son las primeras veces que voy a visitar estas iglesias. Estoy esperando visitarlos por primera vez y son campañas todas las semanas y pueden llegar en esa área. No tengo los servicios, pero va a haber buenos servicios en ese fin de semana. Sí puede llegar. Y Josh. Sí, el 6 de noviembre voy a ir a Gaydon International Church, 308 Main Street. Está cerca de Gaydon. Vamos a tener un servicio, va a ser ese domingo en la mañana a las 10 de la mañana. El 6 de noviembre a las 10 de la mañana, Gaydon International Church.
Qué privilegio es, y yo quiero decirlo de parte de todos, qué privilegio es de visitar esta iglesia. Aquí nosotros en SBN apoyamos la iglesia local, en particular aquellos que están predicando y enseñando el mensaje de la Amén, cruz. así Es es, un gran correcto. privilegio. Le quiero decir gracias a todos los pastores que abren sus púlpitos a nosotros y no lo tomamos a la ligera. Dígale a su papá que lo extrañamos esta semana. Él dice que va a regresar la próxima semana. Amenazó, ah. Me hace falta en Insight, sí, pero va a regresar la próxima Ya semana. vemos. Oh, yo lo voy a enviar a usted que lo traiga. Bueno, no, yo no trato de obligar a los judíos a que hagan nada. Muy gentil de usted. Se puede meter en problemas usted. Sí, sí, Ah, sí. sí. Sí, mejor lo dejamos en paz. Podemos trabajar algún tipo de artimaña para que él no sepa que lo estamos. Vamos a invitar a desayunar. No sé si puede comer tocino o no, pero. Vamos a ir con Gálata mejor. Bueno, pues sigamos. Dave, adelante, y porque ya lidiamos con estos versículos, solo para ver qué está pasando, por favor, continuaremos otra vez. Versículo 15. Nosotros, judíos Deberíamos naturales entenderlo y mejor, no pecadores de los gentiles, que solo sabían lo que les decimos porque no tenían el privilegio de tener la ley como nosotros. sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Eso es imposible. sino por la fe de Jesucristo. Fe en lo que Él hizo en la cruz. Nosotros también hemos creído en Jesucristo El objeto de fe debe siempre ser la cruz. para que fuéramos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por la ley, las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Enfáticamente es así, no puede ser así, no puede ser hecho. Permítame decirle que la mayoría puede escuchar esos pasajes y dicen, bueno, eso fue hace 2000 años. No estamos sumergidos en ninguna ley y realmente no tiene que ver con nosotros o lo que sea. Permítanme decirles eso, tiene que ver más el día de hoy que nunca antes y les voy a decir cómo. Cualquier vez que ponemos algo por delante de Cristo y el crucificado, pensamos que nuestra salvación consiste de pertenecer a cierta iglesia. Entiendan eso, que pertenecemos a esta iglesia significa que nosotros entonces somos salvos. Hemos sido bautizados en aguas, significa que somos salvos. Hemos tomado la Santa Cena, entonces significa que somos salvos. Usted puede seguir con una lista eterna y convertimos estas cosas en ley y es lo mismo que sucedió con Pablo hace tantísimos años, hace 2000 años o más. Y aunque no es la ley de Moisés, hasta cierto punto, sin embargo, sigue siendo ley. Cualquier vez que usted pone cualquier cosa por delante de Cristo y el crucificado, lo dijimos ayer, lo vuelvo a decir el día de hoy. ¿Es cristiano usted? Bueno, soy bautista. Bueno, usted acaba de poner esa iglesia o denominación enfrente de donde tiene que estar. Pablo decía que no lo hiciéramos. Entonces el problema es tan agudo el día de hoy como lo fue en aquel entonces hace casi 2000 años. Entonces es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra salvación está en Cristo y Cristo exclusivamente lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Nuestra victoria está en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Damas y caballeros, la mayoría de la gente en las iglesias de hoy, ¿qué porcentaje? No lo sé, pero es la mayoría. No son salvos. Jamás han aceptado a Cristo como su Salvador. Dependen de lo mismo que Pablo nos estaba mencionando hace 2000 años, no ha cambiado. Dependen del bautismo en aguas o de cierta denominación, como ya lo hemos dicho. Dependen de sus buenas obras, sean las que sean. Y yo recuerdo hace tiempo, bueno, en las noticias
detallaban a cierto hombre que era un multimillonario, multimillonario. Había dado 37, bueno, no sé, 37 millones de dólares para ayudar con la renovación del monumento Washington. Creo que tenía 150 años de edad o algo así, necesitaba ayuda y dio 37 millones de dólares, así que estaban hablando con él acerca de ello. Y de alguna manera, el cielo se mencionó y alguien dijo, bueno, ¿cree usted que va a ir al cielo cuando muera por el hecho de lo que usted ha dado? Y él dijo, oh sí, claro, creo que sí, porque él dijo, yo he dado este dinero para renovar el monumento Washington, he ayudado, se requerirá de más, pero lo mío ayudará bastante. Y otras cosas que estoy haciendo también, así que todo dependía de sus buenas obras, que no le compran nada a Dios, no le compran ni le ganan nada con Dios. Sin embargo, millones, aunque nos dan 37 millones de dólares, no importa. Sí, dependen de ser bautizado en aguas, y eso es bíblico, pero no si pensamos que nos salva, no nos salva. Pero este problema, si usted lo lee y usted dice, bueno, eso no se aplica a mí, eso es algo que sucedió hace 2000 años y eso no es conveniente ni sirve, no tiene nada que ver con mi vida, es 100% apropiado. Hermano Swagger, yo he visto la programación desde niño, lo he visto a usted por la televisión y una de las cosas que yo he tomado en cuenta y he considerado mucho todas las veces que han sucedido, el Señor lo ha usado usted para dirigir a la gente al Señor. Y qué privilegio, sin paralelo, realmente no hay nada mejor que usted pueda hacer que dirigir a alguien a Cristo. Pero algo que yo he visto de cerca, sea en otro país, durante la cruzada o aquí en el centro familiar de adoración, usted tiene un patrón muy particular, si lo puedo decir así. Yo lo he seguido exactamente lo mismo. Lo primero que usted hace, no que le esté diciendo a usted, usted lo sabe, por supuesto, pero le digo a la audiencia, usted le dice a la gente, primeramente, que Dios los ama, que es una verdad fenomenal que le podemos dar a la gente. Y después les dicen que hay que hacer esta oración, pero hacer la oración no lo salvará. Tienen que creerlo en su corazón. Y usted dirige a la gente así en la es. oración de fe y usted hace la declaración muchas veces que creo que es importante. Le dice a la gente, yo no estoy tratando de hacer que ustedes formen parte de una iglesia o que vengan a un predicador o nada de eso. Estoy llevándolos a Jesucristo. Y lo que usted hace en ese proceso, yo sé que el Señor lo instruyó a usted para hacerlo. Pero creo que es importante darnos cuenta de que primeramente ser salvo no es un asunto complicado. Realmente es Así muy es. fácil aceptar a Cristo. Exactamente. Y podemos decir también que para vivir para Dios y caminar en el Espíritu, nosotros lo hacemos complicado, lo hacemos muy complicado. Pero cuando usted dirige a la gente a Cristo y cuando les dice, yo no estoy tratando de hacer que se vengan a la iglesia, que formen parte de nuestra iglesia o que sean bautizados en agua o cualquier tipo de reglas, nada. Eso es muy importante porque creo que la mayoría de gente puede excluirse a sí mismo y no llega al cristianismo por esas cosas. Desafortunadamente, cuando la gente recibe a Cristo, hace esas cosas como un punto de partida y terminan atados con esas reglas y rutinas. Pero tenemos que recordarlo y tenemos que decirlo otra vez. La misma manera como fuimos salvos es como nosotros llegamos al Señor y pertenecemos, seguimos, nos mantenemos con esa fe simple en Cristo y lo que Él hizo en la Así cruz. es. Las Así cosas se es. ponen tan complicadas a veces. Sé que nuestra enseñanza es muy necesaria o muy necesario desglosar estas cosas, pero nos ayuda a resetear y regresar a ese punto Así fundamental, es. tal como fueron salvos. No importa quiénes sean, judío, gentil, rico, pobre, no importa. Tal como llegaron a Cristo es como ustedes permanecen en Él. ¿Están de acuerdo que este problema no murió con el apóstol Pablo? Para nada, absolutamente. La gente está muy orientada a lo de las obras el día de hoy. Así es. Así Legalismo, es. tal como se dice, como usted lo ha dicho la mayoría y estoy yo de acuerdo con usted. En todo momento, cuando una persona atribuye algo aparte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre para tratar con cualquier otra cosa, el pecado, justicia,
o cualquier cosa por lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario. En todo momento, cuando la persona le dice que necesita algo fuera de ello para ver victoria, sanidad, liberación, realmente estar en una relación correcta con Dios, es lo equivalente de lo que los de Gálatas estaban haciendo al anexando la ley mosaica o esos principios, ¿no? Es exactamente lo mismo. Definitivamente eso sucede hoy día. Sí, amén. Realmente es algo que lo podemos ver así, Correcto, sí. definitivamente. Y nosotros, Pablo le dijo a Timoteo, espíritus seductores eran los que estaban perturbando. Llegará el día en el que, como lo dijo, su conciencia será cauterizada y no comerán carne. Y empieza con una lista, pero él asoció todo eso con el tiempo de espíritus seductores, causando que la gente se apartara de la fe. mm, Ey, eso está sucediendo en la iglesia primitiva y nunca ha sucedido, nunca se ha así detenido. es, así es. Muy bien, Dave, por favor, vamos a leer. Versículo 17. Sí, Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, al confiar en lo que Cristo hizo en la cruz. también nosotros somos hallados pecadores. Si fallamos pecando de alguna manera, ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? ¿es Cristo culpable por nuestro En ninguna fracaso? manera. La cruz no ha fallado, nosotros somos los que hemos fallado. Y tenemos que ver eso de cerca. Algunos dirían, bueno, yo conozco a personas que creen lo que ustedes creen, pero ellos han fallado y han hecho esto y aquello. Bueno, eso no quiere decir que la cruz falló, es esa persona. Y, y lo maravilloso de esto es que si hay un fallo envuelto acá, si esa persona se acerca al Señor como él o ella debe, puede ser rectificado eso. Pueden ser perdonados, limpios, lavados por la sangre del Cordero. Y francamente, damas y caballeros, no creo que sea posible que un creyente no tenga dificultades en el camino. Y yo espero que no sea así, pero yo temo que sí. El caso es que usted no se rinde, no se Correcto. detiene, no dice, bueno, yo lo traté y no funciona. Ese es el mayor error que usted puede hacer si hace eso. Y, y yo confío que no va a ser así, pero yo sé lo fácil que es el sentirse desilusionado, desalentado y realmente aceptar algo que está totalmente equivocado y errado por el desaliento. Pero no haga eso. Pida al Señor que le perdone si ha pecado, pídale que le lave con su preciosa sangre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y empiece de nuevo. Y el Señor trabajará con usted y le dará gracia. Y simplemente porque usted haya fallado no quiere decir que el Evangelio ha fallado. No ha fallado. No quiere decir que la cruz haya fallado. No ha fallado. Y realmente a veces nosotros permitimos que nuestros propios fallos completamente nos saquen del lugar, nos destruyan. Y, y yo quisiera poder decir que si usted hace lo que le digo que haga, nunca va a fallar otra vez, pero muy posible eso no va a suceder. Y va a haber fallo, fracaso, pero hay una manera de vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, revuelvo a la ley. las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Volver a cualquier tipo de ley es una desviación del orden prescrito de Dios para la victoria, la cruz, y es pecado. Nosotros no lo consideramos pecado, pero si nuestra fe está en cualquier cosa que no sea Cristo y esté crucificado, estamos pecando, damas y caballeros. Nosotros no lo vemos como pecado, nunca pasa por nuestra mente que es pecado, pero lo es. Pablo aquí lo está diciendo, yo me hago transgresor. Usted no quiere hacer eso. Así que usted ponga su fe exclusivamente en Cristo y déjela allí. Adelante. Bueno, quería mencionar que Pablo
habría sido el ejemplo más grande de lo que él acaba de decir que yo pudiera llegar a pensar. Un hombre que tiene que derrumbar todo su proceso de cómo tener una relación con Dios. Si alguna persona ha llegado a hacer eso, el apóstol Pablo lo hizo, comenzando con el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien persigues. Y Pablo tuvo que volver a pensar todo lo que él sabía de Dios, tuvo que pensar todo lo que él sabía de la relación con Dios, tuvo que pensar cómo llegó a relación con Dios y él literalmente derrumbó la enseñanza del judaísmo desde su corazón y estableció a lo largo de un periodo de años el nuevo pacto y cómo vivir para Dios. Eso fue reestablecido en él, edificado en él. Entonces, lo que él está diciéndonos es que cuando vengamos a entender qué es lo que Dios ha provisto por nosotros en Cristo, debemos derrumbar todo pensamiento de religión, todo pensamiento de autoayuda, todo pensamiento de independencia de Dios y ser completamente dependiente de Dios. Así es como llegamos a Cristo. Y así es como vivimos nuestra vida cristiana. Entonces, si edificamos fe en el yo, si edificamos esa práctica religiosa como el medio por el cual nosotros somos salvos o caminamos en santidad, todo eso es incorrecto y si la persona edifica eso otra vez, entonces con el conocimiento estamos pecando y ese es un problema en muchos corazones porque no comprendemos cómo vivir para Dios correctamente, cómo vivir libres, no solamente libres del pecado, pero caminando en santidad como Dios lo demanda. Entonces debemos tener cuidado de cómo dirigirnos a vivir para Dios. Bueno, si Pablo el día de hoy hubiese estado vivo, tuviese un doctorado en el judaísmo, Sí, ¿no? Y realmente fue doblemente difícil para él refutar todo eso, ¿no? Rechazarlo, el, el aceptar al Señor Jesucristo y decirle a las personas, ustedes pueden ser justificados solamente confiando en Cristo, así no es. por la ley en ninguna capacidad. Este hombre era más conocedor de la ley que más que cualquier otro ser humano en la faz de la tierra, creo yo. Sí, en su momento, él dijo en el libro de Gálatas que él estaba por delante de sus Es colegas. como una persona que diga, yo he sido bautista toda mi vida y bueno, usted no está creciendo en la gracia, o tal vez sí, pero tal vez no. No solo porque son bautistas, Bueno, hay muchos que piensan sí, que sí. pero no. Algunos piensan que sí porque son pentecostales, Y correcto, si eso es lo que piensan, están equivocados. pero es lo que Sí, piensan. entonces eso tiene que ser derrumbado. Y Pablo, ¿Y cómo sucede eso? bueno, reconocemos que es un objeto incorrecto de fe. Tiene que tener a alguien predicando y enseñando la verdad desde el Claro que púlpito, sí, estoy de o acuerdo. nunca van a poder ser Esa es la libres de eso. confrontación. Eso causa la confrontación y la evaluación de lo que Mm, usted quiere decir. bueno, cuando Cuando nosotros estamos viendo lo que se está diciendo aquí, cuando dice aquí que se hace transgresor, no solamente es pecado, pero probablemente es el pecado más peligroso de todos. Sé que para muchos dicen, bueno, si yo consumo alcohol estoy pecando y es el peor pecado, adulterio, y yo no estoy hablando ligeramente de esas cosas de ninguna manera, pero sí es adulterio espiritual y eso, de eso estamos hablando aquí, es lo que Pablo nos está diciendo, que si yo edifico esas cosas que he destruido. Está diciendo, me estoy casando una vez más a otro pacto. Y eso es adulterio espiritual. El adulterio espiritual lleva al creyente de vuelta al principio legal de la ley del pecado y de la muerte, lo que permite que la naturaleza pecaminosa tome permanencia, prominencia en la vida de ese creyente. No solamente es pecado, es realmente el peor tipo de pecado que el creyente puede cometer porque les lleva de vuelta a la atadura del pecado, ¿no? sí, así es. La religión es la atadura más poderosa que existe, más poderosa que las drogas, el alcohol, cualquier otra cosa que usted pueda pensar, ¿no? Es muy, muy poderoso. Hay millones y muchos en esta ciudad, y tal vez sea esto un poco fuerte decirlo, pero un gran porcentaje en esta ciudad, en cada ciudad, su mundo es religión. Y ellos piensan, si yo soy miembro de cierta iglesia, si yo me suscribo
ciertos grupos, ciertas creencias, yo voy a estar bien y no son salvos. Puedes hablar con ellos y te das cuenta que no son salvos. Recuerdo que en una ocasión, cuando Billy Graham vino aquí ya años atrás, lo que decían era que cada iglesia, bueno, así lo hicieron ellos, cada iglesia proveen 50, 30 personas y tratarían con las personas que eran salvas en la cruzada. Y yo estaba hablando con un caballero que yo realmente no lo conocía muy bien, pero eso no era importante. El caso es que estaba hablando con él y me decía, hermano Swagger, tuvimos una reunión y él dijo, esos hombres que estaban enviando a tratar con personas para decir cómo eran salvos, ellos propiamente no eran salvos. Se notaba en momentos que esas personas no eran salvas, no conocían al Señor y le iban ellos a decir a la gente cómo ser salvos. Cada ciudad está llena de esas personas. No es una aquí y una allá. Estoy hablando de la gran mayoría. Y ellos piensan que son salvos porque son miembros de una iglesia. ¿Y cómo este hombre sabía que no era salvo? Bueno, no es difícil darse cuenta cuando una persona es salvo, o salvo o salva, cuando uno habla con alguien, ¿no? Pero realmente eso es lo que sucede hoy día, que la gente es religiosa, pero no es salva. Piensan que si las cosas buenas le ganan a lo malo, entonces son buenos. Así es como lo ven, exactamente, así es. Y yo hago más cosas buenas que cosas malas, y yo admito que a veces hago cosas malas, Pero hago pero menos cosas malas que la mayoría de gente. siempre va a terminar mal la situación. Siempre vamos Sí, a pensar que somos más amén. buenos de la cuenta, pero Pablo dijo que él se hace transgresor si empieza a tomar esa Para dirección. tanta gente, el único conocimiento de Dios es religión y enseñanzas religiosas, desafortunadamente. Como lo hemos dicho muchas veces, hay una gran diferencia entre tener una religión y una relación. Podemos conocer a Dios y tener una relación con Él, aún en el tiempo de Cristo, especialmente durante ese tiempo. Los judíos Mm. entonces, ellos realmente no entendían ni conocían la escritura en cuanto al componente relacional o la relación de lo que Dios estaba buscando, que lo que quería Dios era una relación y ahora la tenemos en el nuevo pacto. No era posible antes en el antiguo pacto. Entonces, ellos no entendían eso porque Dios estaba a la distancia. Él casi, no quiero decir que era inconocible, así es como los musulmanes ven a Alá, pero bueno, no podían tener una relación con él. Solo conocían a Dios, no a través de las escrituras, sino a través de las enseñanzas y el Mishnah que los escribas y los maestros les presentaban. El día de hoy lo mismo. La mayoría de gente solamente ve a Dios como un sinónimo con cualquier religión que les guste o con la que estén afiliados. Y eso no es conocerlo, eso ni siquiera es conocer de a Dios, simplemente es conocer las reglas religiosas y la enseñanza y la tradición que entra en todo esto. Mucha gente buena, con buenas intenciones, conocen tradición y su religión, pero no la palabra de Dios y no conocen a Dios mismo. Miren, Muy esta es una bien. situación. No hay duda alguna en cuanto a la salvación de la gente de la que Pablo está hablando. Pedro es salvo, no hay duda alguna. Bernabé es salvo también. Sí, los Mm. Gálatas eran salvos. Entonces el peligro existe aquí y tratemos con la idea otra vez del creyente que entra por el camino correcto y después toma una curva equivocada. Eso es con lo que estamos tratando aquí. Estos son creyentes, no están atrapados en religión, se les ha enseñado cómo vivir para Dios, lo han puesto en práctica durante un periodo de tiempo y luego este evento de los judaizantes u hombres del judaísmo causaron que hubiera temor de hombre y causaron que se desviaran de la verdad que conocían. La pregunta que debemos estar haciéndole a la audiencia el día de hoy. Eso es verdad, eran personas Claro salvas. que sí. Miren, habéis oído la verdad y ya que la escuchan, ustedes son mantenidos por lo que se les ha dado o algo ha causado que ustedes regresen a el camino antiguo, los procesos antiguos, el pensamiento antiguo. Ese es el peligro de aprender el mensaje de la cruz, hermano Swagger, y después dejarlo a un lado. Es un hecho que la mayoría de las personas en las iglesias Correcto. no han sido salvos y no van a ser Así salvos es.
Y ese es un grupo distinto del que Pablo está tratando. Sí, nuestro texto trata con gente que ha escuchado el mensaje, que se ha entregado, y Pablo le dice a Pedro, vosotros vivíais como gentil, vivías sin las reglas de la ley, sin la ley mosaica, y él entendía que él era libre de la autoridad y responsabilidad de la ley como resultado de ser unido con Cristo, como Pablo lo enseñó en Romanos 7. Entonces, estos hombres han escuchado la verdad, y estos hombres han aceptado la verdad, y estos hombres han practicado la verdad, y luego una circunstancia llega y los hace cambiar de la verdad de vuelta al pensamiento antiguo, proceso antiguo de pensamiento, religiosidad y todo eso, y de eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Bueno, también lo mismo, un poco diferente a lo que está diciendo, pero sí se conecta. Él usa la expresión justificado aquí 3 o 4 veces. Sí, Entonces, si Pedro o no reconoce lo que se estaba haciendo, lo que está en juego aquí era si la iglesia iba a avanzar con el mensaje que no solamente por santificación, que el judaísmo era necesario para llevarnos a un lugar de perfección y santificación, pero la idea que él está resaltando aquí es que mientras buscamos ser justificados por Cristo, sí, realmente está haciendo el punto y el versículo 17 era un poco confuso inicialmente y creo que la idea aquí es que la mayoría de las personas cuando ven el sistema en el que está creyendo, ellos quieren ver los fallos del individuo y decir que por la falta de la persona, quien está creyendo correctamente, quiere decir que todo el sistema de confianza en Cristo está mal, debe de estar errado, debe de ser que necesitamos ley para llevarnos a la santificación, aún la salvación a conclusión. Pablo dice, no piensen eso en lo absoluto. Lo que está en juego aquí en el versículo 18, si yo empiezo a probar que el hombre no es justificado por la ley y ahora yo abiertamente empiezo a proclamar y anexar a este mensaje que el hombre tiene que ser justificado por la ley, él dice, no es la idea de que yo empiezo a pecar en mi vida, por lo que he estado viendo aquí, es la idea de que yo compruebo abiertamente de que yo estoy pecando. Lo que él está diciendo es que es un crimen horrible el ir de predicar la gracia solamente y luego anexar ley como un medio de salvación, correcto, así es. porque realmente su discusión lo estamos tomando en lo que refiere a la santificación, lo estamos llevando más allá de lo que está sucediendo. Sí. Y definitivamente hay una conversación aquí que está sucediendo de personas que son realmente, o que estaban tratando de saber quiénes eran los hijos de Abraham y quiénes eran los hijos de Dios. Y el pecado que Pedro está cometiendo declara que ya no podían tener comunión con ellos. Hay un par de cosas que van a tener que suceder para los creyentes gálatas. Lo que Pedro estaba haciendo ahí, si se permitía seguir, los gentiles no iban a tener que solamente comer como los judíos, sino tenían que preocuparse por la circuncisión para poder ser parte del pueblo de Dios. Bueno, realmente es una ayuda, es un comentario, podemos decir, pero esto es lo que dice en referencia al versículo 18, pero aquellos que han enseñado que el observar la ley de Moisés no es esencial para ser justificado por Dios, debe ahora por palabra o práctica enseñar o intimar que es esencial el edificar otra vez lo que yo he derribado. Yo lo compruebo como transgresor. Sí. Si nos fijamos en la ley como justificación, les prometo que va a continuar y va a seguir Mm, adelante en cuanto a cómo vivimos para Dios. Entonces, la justificación no es lo único aquí, es no. la práctica de cómo vivir para Dios que Pablo está presentando aquí. Pero si ustedes ni siquiera entienden qué es lo que los justifica con Dios, ciertamente no van a poder entender cómo vivir en la santidad que Cristo nos ha dado, lo que Él ya nos ha dado. Entonces, nosotros ponemos en peligro todo el sistema y ponemos en peligro la validez de nuestra salvación si cambiamos el medio por el que la gente viene a Dios. Antes de la cruz, cada tipo de ordenanza en la que ellos participaron
todo señaló a la cruz, de una manera u otra, señaló a Cristo. Y Sí, porque eso es todo lo que tenían, ¿no? En aquel momento, era todo lo que correcto. tenían. Pero para ser claro, todo en la ley, todo, todo tipo y sombra de lo que Cristo haría por nosotros en la cruz. Exacto, correcto, a eso me refiero. Pero realmente cuando la cruz vino a ser un hecho, todo eso se puso a un lado. Correcto. Y Pablo enseñaría en Romanos 7 que nuestra unión con Cristo nos ha libertado de la autoridad y la responsabilidad a la ley. Entonces nosotros estábamos casados a la ley, pero ahora a través de la salvación, fe en Cristo, nada más, literalmente somos libres de ese esposo casados con Cristo. Entonces no podemos regresar. De otra manera, invalidamos la salvación. Pero es más difícil el no retroceder cuando lo han estado haciendo todas sus Sí, vidas. también lo otro es que Pero como acabas de decir, ya eran sí, creyentes. este grupo sí, pero existe, mire, si regresamos a la contingencia judía, ellos habían dejado, en su mayoría, no todos, pero habían dejado la idea de que la justificación siempre había sido por fe, de acuerdo a cómo se Ujú, probaba por así Abraham, y ellos es. pensaban que, bueno, muy bien, recordemos que los niños de 8 años de edad, 8 días de edad, estaban siendo circuncidados, estaban en la progenitura de Abraham, vivían bajo la regulación del antiguo pacto de la ley, entraban a los procesos de sacrificios prescritos por Moisés. Todo eso es para el pueblo de pacto, pero ninguno de ellos era un pueblo de pacto por causa de eso. Si no hubieran aceptado a Dios por fe y redención por fe, ellos eran gente que cumplía con la rutina como el día de hoy, la gente que va a la iglesia nada más. El único verdadero judío que era judío era una persona que entendía la justificación por fe. Entonces, ellos estaban peleando esta mentalidad de que ustedes tienen que hacer esto para poder estar bien con Dios. Él estaba luchando contra la mentalidad judía de la justificación por asociación. Así es, así es. Muy bien. Pero lo que les había enseñado, ellos lo habían aceptado. Correcto. Y ese es el punto, Y ¿verdad? luego trataron de conectar una cosa con la otra. Sí. Y ese es el punto, la mezcla. Desde que Jesús en una de sus parábolas se nos enseñó que la renta sería, que la rotura sería mucho peor. Y si tratamos de ponerle un parche a bueno, a esa situación, se va a Mm, empeorar. Si tratamos de poner vino nuevo en un odre viejo, va a reventarse. El problema es el sistema al que nos estamos tratando de añadir. Es difícil pasar bueno, decir yo voy a mezclar a aceptar la gracia y la fe completamente y confiar que eso va a ser el trabajo, pero lo hará. muy Sí, bien. y recordemos Muy- también que los eventos que están sucediendo en Antioquía, no en Galacia, está escribiéndole a los Gálatas. Entonces, este lugar de Antioquía literalmente es el punto de partida de toda la aventura del movimiento de la iglesia al resto del mundo. Si se equivocan en Correcto. Antioquía, se equivocan en todos lados. Así Si las es. cosas se ponen mal aquí, las cosas se pondrán mal en todo lugar. Entonces, esta confrontación que Pablo tiene con los Gálatas prueba que esta situación ya en la mente de Pablo había sido resuelta y que Pedro ya había sido confrontado y todo lo que sabemos de la escritura nos indica que Pedro aceptó y los demás aceptaron a Pablo y en este evento en particular, por eso es que Pablo lo menciona a los Gálatas, porque no debemos dejar lo que Dios ha provisto para nosotros en el nuevo pacto. Tenemos que escucharlo, tenemos que entenderlo. Y lo que vemos Mm. aquí es que será una batalla mantener y no regresar a los modismos y pensamientos antiguos, direcciones antiguas de Dios. Va a ser una batalla para nuestra gente allá afuera que conoce la cruz, permanecer fieles a la cruz. Yo necesariamente no estoy de acuerdo con eso. Realmente creo que es la mejor vida que una persona pueda Estoy de tener, acuerdo ¿no? con usted, pero Pedro también le sucedió. A Pedro Estás le en lo sucedió. cierto, estás en A lo Pedro y a cierto. Bernabé. Ellos lo predicaron. Ellos eran
uno de los dos principales predicadores en el primer viaje misionero y fue él desviado por esa así es. disimulación. Tenemos que tener Bueno, cuidado. sí tenemos que tener cuidado, es verdad, pero esta vida que tenemos aceptando a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es la vida más gloriosa. Sí, amén. No hay Es la única comparación. vida, pero recordemos que a través de gran dolor y proceso llegamos a este mensaje. Y Eso es verdad, entonces pero, hemos estado en ambos lados de la cerca y esas cercas son claras el pero día de hoy. estás hablando de otra cosa ahora. Sí, pero aún estoy diciendo que para Pedro esto era nuevo y ese era el peligro. Para la gente que acaba de comenzar, va a ver, miren, esto no es algo fácil, tenemos que ir a la pausa, pero esto no es algo fácil. Esta es una batalla de fe de la que estamos hablando. Y no es algo de que, bueno, y a mí ya no me va a molestar nada. No, la religión, la carne, el diablo, la Estás en lo gente van a cierto. hacer todo lo posible para poder desviarnos. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Nosotros estuvimos bastante interesados en este tema, pero ya nos calmamos un poco. Cuando la luz se encendió nos calmamos. Pero encontramos que los problemas que tuvo Pablo en la iglesia primitiva es un problema que enfrentamos hoy día. Amén. Y usted le puede preguntar a las personas si son salvas o no. ¿Cómo sabe que es salvo o salva? Bueno, yo soy miembro de cierta iglesia. Así dicen, y realmente no conocen al Señor. Y damas y caballeros, es una situación bastante triste que millones estén en el infierno, que es algo bastante fuerte decirlo, y es una realidad. Aquellos que pensaron que eran salvos y encontraron que no lo eran. Y así que usted necesita verificar, tiene que examinar su situación. Y usted dice, bueno, yo he sido miembro de esa iglesia toda mi vida, o mi familia ha estado allí toda su vida. Eso no significa nada. No significa nada. Hay millones que han tomado ese camino, pero no eran salvos. Millones ahora. Muchas personas no son salvas. Y no me gusta decir eso, yo quisiera no tener que decirlo, pero es la realidad. Como conté la pequeña ilustración antes de la pausa, alguien estaba tratando de decirle a la gente cómo era salva y ellos propiamente no eran salvos, y eso es un problema. Y Pablo está tratando de decirle a la gente, no mezclen la ley con la gracia, eso no se puede hacer. Pero eso era lo que trataban de hacer, ¿correcto? Eso es correcto. Y una vez más, la doctrina de Pablo es que el creyente ya no está bajo la autoridad de la ley ni Mm, responsable para obrar alguna porción de la ley. Ahora somos unidos, estamos unidos a Cristo y somos responsables exclusivamente a Ahora, Él. eso fue bastante difícil Así aceptarlo, es. ¿no? Pero eso es nuevo pacto, eso es lo que tenemos. El antiguo pacto no es mi pacto, yo ya no estoy bajo su autoridad, soy libre de aquello que antes tenía como cabeza, pero es lo que Romanos, o más bien Pablo le dice en Romanos 7, bueno, de 7 en adelante. Es lo que Pablo está presentando en su enseñanza. Para mantenernos fuera de esa enseñanza incorrecta de cómo vivir para Dios, tenemos que entender y no es algo Pero fácil. tratamos de llevar esto a lo que enfrentamos hoy día. Correcto. Y la gente ahora, el pueblo ahora, ellos no están enfrentando la ley de Moisés. Pero aún no es fácil porque el yo se involucra y yo quiero hacer, yo quiero obrar para poder estar bien con Dios. Y es un principio muy grande, ¿verdad? Bueno, Sí, muy miren, bien. fijémonos en lo que pasa el día de hoy. ¿Qué fue lo que desvió a Pedro y a Bernabé? ¿Qué fue que causó que se desviaran El temor temor de qué? a los hombres. A los hombres. Entonces, el temor de aquellos con los que estaban asociados antes o gente que conocía bien, que ahora los vería a ellos de una manera
irrespetuosa o con una manera denigrante por causa de lo que ellos estaban creyendo y por causa de lo que ellos estaban practicando. Eso es lo que el creyente allá afuera que está escuchándonos va a lidiar y tratar. Van a estar bajo la lupa de la gente religiosa, gente que ha sido pentecostal, que siempre ha sido pentecostal. Mm. Miren, usted tiene que dejar aquella situación del hermano Swagger en paz y sea A bautizado veces con la el Espíritu propia Santo. Sí, familia. sí, yo he hablado con un pastor en este pueblo recientemente. Me hice amigo de él y en unos años, él, cuando comenzó a predicar fe y gracia, toda su familia le puso, le dio la espalda y dividió a su iglesia y trató de destruirla. Y él tuvo que pasar ese proceso y le tardó, Wow. le duró, bueno, pasaron años para poder lograr vencer la situación y la gente No que apenas va sobrevive. comenzando no entiende y no lo va a lograr. ¿Usted piensa que el diablo va a llegar contra usted después de que acepte a Cristo, pero trate de vivir para Dios de la manera correcta y dejar esa situación religiosa porque todo le va a caer encima? Si usted está preocupado por lo que a otra gente, bueno, por lo que otra gente piensa, por lo que usted piensa el día de hoy, que usted ha caído, entonces en la misma trampa de temor que Pedro tuvo. Y yo realmente, hermano Swagger, usted compartió esto años atrás cuando el Señor le pidió que compartiera ciertas cosas en las cruzadas sobre la Iglesia Católica, que el Señor le dio a usted una palabra en oración sobre por qué le dijo que hiciera eso. Y yo creo que es porque la palabra de Juan el Bautista, que él tiene que separar la paja del grano. Entonces, ¿por qué él llamó a que usted tomase esa posición? ¿Por qué ese problema con el resto de la iglesia? En esencia, usted compartió que fue un beneficio para usted, que fue un proceso de Dios llevándole a usted y separándole más y más para su manera o camino perfecto. Y Dios usó eso, yo creo, en la vida de Pedro. Esa controversia tuvo que suceder. Y yo creo que en ciertas maneras, sobre el temor, escuché esto en una ocasión, no sé qué tan santificado es lo que voy a decir, pero no me puedes herir si yo no respeto tu opinión, era la idea, ¿no? Y eso es una gran realidad. Usted no teme a quien usted no respeta. Entonces, Pedro, había algo en Pedro, y yo no estoy tratando de llevar o causar una situación, pero había algo en Pedro que totalmente no lo había desconectado del antiguo sistema de ley para tener un respeto por esa sección de la iglesia y y para que Dios se expusiese. Y usted dice lo que sucede el día de hoy. Yo creo que es que Dios usa esa fricción entre aquellos que reciben el mensaje de la cruz y aquellos que no, para despertarnos y decir, ¿de qué lado estás? ¿Dónde vas a estar creyendo? ¿Dónde vas a caminar? Pedro está justo en medio de una transición, comenzando a dejar lo que ha conocido y aceptar lo que Pablo ha estado enseñando y ahora el temor del hombre llega Sí, literalmente en el momento perfecto y eso es lo que la gente enfrenta el día de hoy. Tal muy vez no estén bien. enfrentándose a la ley, pero hablemos de la psicología. Eso nos va a dar más amigos, ¿verdad? Mm, Mire, todo el mundo de la iglesia en general, pentecostal y demás, se ha vuelto loco con la psicología como el medio de resolver el problema del creyente. así Y es. nosotros estamos diciendo que la psicología es una solución anti Dios que no puede resolver lo que solamente Cristo puede resolver. Mm, Ahora, cuando usted tiene que levantarse contra todo el mundo de la iglesia y decir bueno, usted está pecando aceptando un camino psicológico en vez sí, de fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, yo hice eso, lo tal conozco. vez usted se encuentra con algunas personas. Personas que no le agrada lo que usted está diciendo. Exactamente. Y si usted va a acobardarse y rendirse porque todo el mundo de la iglesia está contra la psicología, usted no lo va a lograr. Usted va a estar seguro en lo que la Biblia dice. Yo simplemente deseo que regresemos a la verdad que ya nos ha dado todo con respecto a la vida y a la piedad en Cristo. Quisiera que llegáramos al conocimiento de lo que la salvación realmente hizo. Me libertó del poder y de la pena del pecado y ahora por fe en Cristo y la cruz yo aprendo a vivir mientras vivo en medio del pecado, aquí y ahora. Te libertó también de la religión.
Correcto, sí, pero esa presión, estamos hablando de qué tal el día de hoy. Bueno, la presión de la psicología va a ser gigantesca. Está dominando toda la medida de la iglesia, no alguna. No hay un aspecto de la iglesia moderna hoy que no esté impactada por esos poderes demoníacos de la No psicología. puedes tener la cruz y la psicología a la vez. Repítalo, por favor. No puedes tener la cruz y la psicología de la misma manera. No va a funcionar. funcionará. Entonces, cuando usted dice que este sistema de hombres, este sistema desarrollado para reemplazar a Dios y la Biblia, no puede mezclarse con Dios en la Biblia. Cuando usted Ujú. dice eso, usted tal vez va a tener unos cuantos enemigos. Esos hombres que tú estudiaste con ellos para tener tu maestría ya meses atrás, ¿qué pensaban ellos sobre la psicología? Bueno, creo que la opinión era mezclada y depende de la persona. Habían algunos que estaban completamente ¿El entregados tema a... se trató en algún Oh, momento? sí, estamos hablando con 6 personas del Centro Familiar de Adoración y una persona que no era, sí, ¿verdad? Más o menos. Entonces, Ustedes estaban hablando del para tema. nada, no lo hicimos. Pero bueno, sí hubo un poco de frustración cuando estaban tratando de enseñarnos esas características de personalidad que Dios es, que no necesitamos eso, y claro que sí es lo que estamos diciendo. Él fue y lo recogió otra vez, pero y otros, bueno, yo siempre he creído lo que usted ha dicho, entonces no hay dirección sólida casi. Bueno, por lo menos y ahora quiero ser justo con aquellos hombres que tenemos, algunos eran hombres muy piadosos, todos amaban a Dios, pero la dirección escogida era diferente. Bueno, probablemente nadie había preguntado al respecto, hablado al respecto antes. Bueno, yo supongo que en una situación estudiantil, la mayoría de estudiantes aceptarían. Yo tuve que hacer el trabajo, tuve que estudiar esas características de personalidad y me enteré de por qué usted es como es, hermano. ¿Verdad? Pero no te diste cuenta por qué eres como eres no, tú. para nada. Eso es un montón de paja, nada más. Pero bueno. Especialmente para aquellos que no tienen una Sí, personalidad. bueno, Pablo nos usted está tiene la enseñando algo personalidad muy de una importante. planta, entonces el problema es grande, ¿verdad? Pero no, bueno, ya estamos metiéndonos en otras cosas. Bueno, pero con eso nos enfrentamos y yo estoy siendo fuerte porque tenemos que ser fuertes. El proceso que Pablo enseñó nos dice que en la salvación el creyente es unido a Cristo y libertado de la pena y el poder del pecado. Es lo que significa ser santificado. Yo soy regenerado internamente. No solo tengo una posición de justicia, yo tengo una posición y condición santificada de justicia y ahora tengo que aprender a vivir en la presencia del pecado, pecado a mi alrededor y pecado que aún mora dentro de mí. Yo tengo que aprender a caminar a través de esta vida y santidad basándome en lo que Cristo ha hecho por mí. La única manera en lo que esto se va a llevar a cabo, la única manera en que se va a lograr es cuando yo ponga toda mi fe en Cristo. Mi fe debe estar en Cristo y la cruz. Así Esto es así lo que es. yo soy, aquí es donde yo vivo, aquí es donde yo muero. Esto es lo que yo predico y no me voy a doblegar a la presión que va a llegar del resto de la iglesia y de aquellos que tienen esa mezclada creencia. Bueno, los detractores dirían, ¿cómo usted sabe que lo que está diciendo es correcto? Tal vez está creyendo algo que está equivocado. Bueno, dos cosas, la escritura y la vida, Mm, ¿verdad? Muy bien, miren, muy bien. la escritura es la base. Todo lo que creemos tiene que conectarse al libro. ¿Y es este libro suficiente? Por supuesto, sí. Aquí viene un problema, porque el creer lo que algunas de estas personas creen sobre la psicología o el legalismo, realmente hay que encontrar eso fuera de la Biblia. Correcto. O Y eso no interpretarlo mal. viene a través de ninguna otra fuente. Entonces ahí está el mayor problema. Tenemos una iglesia que bíblicamente es iletrada, entonces ellos no pueden hacer responsable al púlpito por lo que están enseñando y predicando. Tenemos una iglesia realmente equivocada porque no conoce la Biblia. Correcto. La Biblia es lo número uno. La escritura sola es lo que los reformistas presentaron. Regresemos a lo que la Biblia dice, porque las respuestas están allí. Llegó un punto en su vida en el que no sabía qué hacer y usted dijo, no lo sé,
pero la respuesta está allí. Lo buscó y el Señor se la abrió y Dios hará lo mismo para cualquier persona que diga, yo no sé cuál es la respuesta, pero aún creo que Él me ha dado Así todo lo que es, tiene que así ver es. con la vida y piedad. Pero si dudas sobre ese libro, tienes verdaderos Muy problemas. cierto, entonces escudriñamos las escrituras y luego cuando comenzamos a aplicar las escrituras, la experiencia y el encuentro se convierten en una realidad y el poder del Espíritu Santo se convierte en una realidad y las cosas que solían atarme, como dice la alabanza, ya están postradas a mis pies. Yo puedo testificar de que Jesucristo tiene la llave para todo candado que Satanás trate de ponerle a todo miembro de la humanidad a través de la experiencia, pero mi experiencia no es lo que valida mi interpretación de la escritura, sino la escritura misma en la boca de 2 o 3 testigos. Esa es mi fuente, mi fundamento, y de eso yo me sostengo, en eso yo me baso y eso es lo que yo creo, lo que la Biblia nos menciona acerca de lo que Jesús hizo para nosotros y por nosotros en el Calvario. De eso tenemos que depender. De hecho, el mensaje de la cruz abre que la Biblia como ninguna otra Correcto, cosa. Y sí. he escuchado esto, que el momento que empiecen a entender el mensaje de la cruz, cuando leían la Biblia, realmente la expandió de una manera como nunca lo habían visto desde Génesis a Amén, así Apocalipsis. es. Correcto. Se nos terminó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros y cuéntele a otros sobre esta cadena, por favor, como muchos ya lo hacen y lo apreciamos eso en gran manera. Y si usted ama la palabra de Dios, usted la disfrutará. Si ama la palabra de Dios, usted estará aquí con nosotros. Y qué bueno pues tenerles, quiero que lo sepan. Una vez más, gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.